pantalla. Entonces, como que se pone difícil. Ok. Ya los tengo ustedes. Bueno, entonces, recordando, ¿se acuerdan dónde nos quedamos ayer? Estábamos viendo cómo se activaban los macrófagos, qué tipo de interleucinas producían, cuál era la función de estas. Les puse el ejemplo igual con el macrófago, pero con el bacilo de la tuberculosis, los receptores que están sobre la superficie para reconocerlo, para que se pueda fagocitar, y los receptores del reconocimiento de la respuesta inmune, y cómo aumenta la producción de factor de necrosis K con la activación de los dos sistemas, tanto los componentes de la micobacteria como los componentes que se expresan sobre la superficie celular, todo para aumentar la capacidad de fagocitosis. Entonces, después de empezamos a hablar de las células NK o Natural Killer o asesinas naturales. Empecé a explicar su función y les dije cómo interactuaban con la célula blanco. Y me parece que les expliqué hasta esta, o me quedé en esta. ¿Me pueden recordar en cuál de esas dos me quedé? Esa se quedó, profesora. ¿En esta que estamos viendo, de la célula Natural Killer? Sí. Ok. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, entonces estas células son otras de las células de la respuesta innata, que es la que estábamos terminando de ver. Y entonces son linfocitos citotóxicos y se les llama natural killer porque ¿se acuerdan? Este componente de receptor sobre la membrana no lo expresan, ni tampoco tienen inmunoglobulina sobre de estas. Entonces, están producidas en la médula ósea igual como las otras células y están liberadas a circulación, o sea, andan circulando. En el tejido conjuntivo pasan a las superficies de los órganos y se encuentran en diferentes lugares, o sea, de acuerdo a lo que se requiera de respuesta. Van a estar ya sea abajo de nuestra piel, el chiste es que andan por todo el tejido conjuntivo. Y al estar en el tejido conjuntivo, pues los vamos a encontrar en diferentes órganos, porque como el epitelial, el conjuntivo se encuentra localizado en la mayor parte de los órganos. Entonces, al estar ahí, atacan y destruyen las células infectadas, principalmente por las que están infectadas por virus, con la función de tratar de reducir la propagación de la infección. Sabemos que si entran los virus a las células, pues lo que tratan de hacer es multiplicarse, y si entra 1 o 2, pues van a salir 10, 20, 30, según la célula en donde estén. Entonces, si estas células llegan y la célula que los contiene manifiesta sus receptores, pues las pueden destruir antes de que la mayor parte de virus se acaben de ensamblar. Si ya logran esto, pues destruyen la célula, pero también los virus van a salir y se van a diseminar. O sea, de nada sirvió que destruyeran la célula, porque ya el virus ya está completo y ya se disemina hacia otras células. Pero bueno, su función principal es esta. Y por eso, entonces, los gránulos que tienen en el interior se orientan hacia la célula blanco para ponerse en contacto con ella y destruir, que era lo que estaba en esta otra imagen, ¿sí? Cómo el agente infeccioso ingresa a las células del huésped y estas qué hacen, ¿sí? Entonces ya les decía que estaban producidas en la médula ósea, circulan en todos nuestros vasos sanguíneos, llegan al tejido conjuntivo y entonces detectan los signos o patrones anormales que están manifestando. En el momento en que la célula está infectada, les decía que están los receptores que están diciendo esta célula está infectada por un virus. Y entonces estas células son destruidas por estas células. También recuerden que no solo son virus que nos causan enfermedades, por ejemplo, en este caso como el COVID, sino que también hay virus que producen diferentes tipos de cáncer. Uno de los más conocidos, pues, es el de papiloma humano, del que incluso ya hay vacuna. Entonces, el hecho es que estas células se modifican por estos virus y ya de esta forma las células las puede reconocer. Aquí el problema, también lo vamos a explicar más adelante, es la producción más elevada de estas células que están infectadas, que no alcanzan a destruir las células natural killer. Entonces, en está explicado cómo esta célula elabora en su interior, todos los organelos,
receptores para inhibir la acción de esta célula. Tiene un receptor de activación, pero si esta célula blanco no expresa sobre su superficie estos receptores, sobre todo el antígeno de histocompatibilidad mayor clase 1, pues esta unión y este otro receptor, esta unión no se va a poder dar, como está pasando en este caso, ¿sí? Está la célula blanco, tiene el receptor de activación, como está en este caso, vean que se está dando aquí, pero la célula natural killer está marcando su receptor de inhibición. Entonces, al tenerlo aquí, pero esta célula no manifestarlo, porque esta célula natural que está produciendo citocinas, que veamos que estas células también pueden producir citocinas, entonces esta no es este mecanismo de acción, pero al producir estas citocinas van a liberar estos gránulos y van a ser citotóxicos también para esta célula. Entonces puede ser mediado por este lado, por un receptor de activación, pero en este mecanismo, les digo, se inhibe porque se manifiesta el antígeno de histocompatibilidad mayor clase 2 y queda en esta forma. Pero si no lo tiene si no lo manifiesta, entonces la célula puede elaborar estas sustancias y liberar los gránulos y ser citotóxicos para la célula blanco. Entonces, de esta forma, los empiezan a combatir. Vean, perdón, ya me dio tos. En esta otra imagen vemos esta respuesta que les estoy explicando aquí, pero con más elementos, ¿sí? Esta célula natural killer produciendo este componente de su superficie, que es el CD95, que tiene el receptor específico sobre la célula, en este caso tumoral, para tratar de destruirla mediante el mecanismo de apoptosis. Estos elementos de granzima, que son los que les estaba marcando aquí, son estos gránulos que se están liberando, que están actuando sobre la superficie celular. En otra imagen les voy a explicar cómo actúan para empezar a dañar y hacer poros sobre la superficie celular. Pero también al estarse modificando, manifiesta sobre su superficie receptores. En este caso lo estamos considerando como un antígeno o el antígeno procesado que elaboró la célula ante una infección viral. Este es reconocido por anticuerpos y se hace la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y entonces es más fácilmente reconocida por la célula natural killer. Y entonces elabora más componentes, que en este caso son otras proteínas que se les llama perforinas. Pues con esta función también colaboran con las enzimas para hacer estos hoyos sobre la membrana celular y producir la necrosis de las células tumorales. El problema, insisto, como lo anterior, es la cantidad de células que estas pueden aumentar y la acción que debería de controlarlo como tal no lo logra hacer. Por eso se manifiesta el cáncer en diferentes etapas. Y les decía que es más cuando la persona tiene más edad y ya sus células no están en la misma cantidad que en la etapa de juventud, ¿no? 20, 40, 50 años. Entonces, ¿qué hacen estas células? Este es otro ejemplo, ¿sí? Las natural killer eligen a sus víctimas con base en criterios. O sea, ¿cómo van a saber si son asesinos naturales a quién van a matar? Si son asesinos naturales, pues diríamos, si alguien les pagó para matar a alguien en particular, o cómo deciden a quién van a matar, ¿sí? Entonces, el uno es que todas las células nucleadas normales, ya quedamos, expresan en su superficie proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor, que es lo que veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, en esta célula blanco lo está expresando sobre la superficie, ¿sí? Lo está expresando sobre la superficie. Entonces, las células que carecen del patrón normal de son destruidas porque pues no tienen para unirlo, ¿sí? Vean cómo está en la otra imagen. Está el receptor inhibitor, está el antígeno de histocompatibilidad clase 1, ¿sí? Y está el receptor de activación. Entonces, como está este receptor de inhibición, entonces no hay lisis de las células. O sea, bueno, pues sí te conozco. Ahora sí que pasan inspección. No es como en Estados Unidos que te detienen, lo que acaba de pasar, ¿no? Detienen los policías a un afroamericano por cualquier detalle. Según esto lo iban a detener con una pistola, pero para darle una descarga eléctrica, y curiosamente le disparan un balazo. Así que igual las células reconocen a la célula que está sana y la dejan pasar.
pero pues también puede ser que no la acaben de reconocer y la agredan, a pesar de que vieron que era una célula normal. Este es el problema de estos mecanismos, no hay un control adecuado, ¿no? Entonces, estas son destruidas. Sus receptores pueden detectar proteínas virales de manera directa, porque ya quedamos que la célula, al momento de que entra algo extraño, manifiesta sobre su superficie un receptor y es el que detecta la célula natural killer. En lo que dice, puede reconocer a la región FC. Les voy a explicar lo que es la región FC del anticuerpo. Y matan a las células, o sea, este término de matar, ¿no? O sea, destruyen a las células cubiertas por estos, que por eso son células NK, células asesinas o células citotóxicas, mediadas por células dependientes de anticuerpos. Aquí ya no fue solamente reconocerlos, sino la presencia de estos cuerpos. Y descargan, como ya he dicho, perforinas que forman poros y fragmentinas que inducen la apoptosis. Entonces, todas estas sustancias son las que van a estar causando la destrucción de estas células por estos mecanismos, ¿sí? Va a ser posible el poderla destruir, ¿sí? Entonces, en esta, aquí lo manejan como un receptor de muerte, un receptor de apoptosis, y las vías que dependen de estos gránulos que veíamos desde la primera, toda esta producción, ¿sí? Entonces, esta célula natural killer detecta a la célula blanco, libera todos los gránulos que ya les mencioné y produce, entre otros, el mecanismo de apoptosis para destrucción celular o la secreción de estas sustancias que perforan a la célula, y todo lleva en consecuencia que esta célula diana o célula blanco se active la serie de enzimas en su interior para que esta célula se destruya. Como dice acá abajo, en ambos casos, la célula diana muere, o célula blanco, o célula target, como están en las otras imágenes, como consecuencia de la activación de una serie de proteasas dentro de la célula diana. Entonces desencadena el mecanismo de apoptosis que lleva a su destrucción. En lo que está ese mecanismo, si no es suficiente, pues también, como les hablaba de todas las otras sustancias, la pueden destruir de la misma manera, ¿sí? Entonces vean esta, va con las otras células que se interrelacionan. Las células NK producen la descarga de interferón gamma, es otra citosina que activa los macrófagos para matar más bacterias. Entonces no solo se quedó con uno, o no solo ella fue directo, sino, si recuerdan la imagen en donde le dije que es este jaleo, el macrófago avisó, pues la natural killer también avisa de que hay virus presentes en ese momento y que requiere el apoyo de más células, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de este interferón. Otro efecto de este interferón es mejorar la función de presentación del antígeno de las células dendríticas. Todo va en ese proceso de mejorar esta respuesta, ¿sí? Entonces está el macrófago, están los dos tipos de interferón, alfa y beta, está la célula natural killer, y entonces se acuerdan de los PRR, que podían estar sueltos o podían estar, ¿cómo se llama? Unidos a la célula directamente. Entonces, en este caso está unido a la célula natural killer, y entonces esta produce el interferón gamma. Y entonces, al producir este interferón gamma, llama a más macrófagos. En otra etapa, el macrófago llamó a estas células y llamó a los neutrófilos y demás. Entonces, todos están cooperando para tratar de disminuir el proceso inflamatorio. Como habíamos quedado ya, el macrófago produce la interleucina 12, que aumenta la respuesta de destrucción de los microorganismos que están entrando. Esta también, como ya habíamos quedado en la imagen anterior, aumenta la destrucción de las células blanco por destrucción de la célula, produciéndole poros, o por los mecanismos de apoptosis. Y también con este mismo interferón, a otras células dendríticas que están en el sitio, las estimula para que lleguen al sitio de reacción. Entonces, todo esto aumentando la estimulación de este macrófago, que está haciendo que la respuesta sea más amplia. Pero aquí, para que vean los dos, como hemos visto, todos se van ayudando entre todos. No solo una célula lo hace, sino que tiene que ser la cooperación entre todos para que se lleve a cabo este tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, aquí también está estimulando la respuesta, y son igual como veíamos, los PAM que están presentes y todo el proceso en sí, ¿sí? Entonces, los NK nos van a estar protegiendo, como ya vimos en el caso de tuberculosis, ¿sí? O lepra, responden a la agregación ya vimos que son interleucinas 12, 18.
sin que ustedes aprendan qué tipo, pero sí, en general son interleucinas, ¿sí? Y lo que sí es liberan el interferón, que son de los dos tipos, en este caso alfa, y una citocina de ayuda que activa los mecanismos antibacterianos. Entonces, todo esto vuelve a hacer esto que le estoy diciendo es cooperación. Por eso dice, virus y bacterias inducen la producción de las interleucinas, ¿sí? Por las células dendríticas. La interleucina 12, como ya hemos quedado, activa a las células NK, producen el interferón, ¿sí? Y entonces las células que no tienen, las vírgenes, ¿se acuerdan que había unas Navy? Se activan en respuesta a esta interleucina o el interferón y liberan más interleucinas, más factor de necrosis tumoral y más interferón, ampliando la respuesta. Entonces, todo esto está siendo causado en el organismo como respuesta a la entrada de esto. Entonces, lo que hemos estado manejando, seguimos en la respuesta innata, pero como me preguntaban la vez pasada, ¿en qué momento entra la adaptativa? Pues se está uniendo. Estamos teniendo momentos en que la producción de la respuesta innata está yendo a estimular a la adaptativa. Simplemente por facilidad de explicación nos hemos ido sobre de estas células, pero los productos de estas células, como ya vimos, de los natural killer, son estas citocinas que van a estimular a los linfocitos B, van a estimular a los linfocitos B también, para que entonces se empiece a ampliar esta respuesta a las células natural killer que también están en ambos lados, también las estimulan, como acabamos de ver, para estimular a su vez a los macrófagos. Entonces vean, los macrófagos están de los dos lados, las natural killer están de ambos lados, pero las que solo están de un lado son en la parte en donde estamos llevando a cabo la respuesta de las células innatas, y lo que está del otro lado en la adaptativa van a ser solo los linfocitos T y los B, pero siempre están, insisto, en colaboración, ¿sí? Entonces, en este lado vemos, en el otro caso que les ejemplifiqué, fueron bacterias, ahora son virus, estimulando, vean, al macrófago, que es este de aquí, y produciendo los interferones que dijimos, alfa o beta, las interleucinas, que todo eso que va a causar que estas células asesinas naturales se estimulen, tienen sobre su superficie anticuerpos, y entonces estas van a hacer que produzcan citocinas, quimiosinas. ¿Por qué se llaman unas citocinas y otras quimiosinas? Si la misma célula la produce, pues simplemente para diferenciar que las citocinas estimulan a las células a través de diferentes interleucinas que van a, o sea, otro nombre para la misma citocina, pero ya en particular una citocina, pues ya si le damos un nombre es una interleucina 12 o es una interleucina 3, ¿sí? Entonces, dependiendo del nombre ya y la acción que va a tener sobre otras células. Y las quimiosinas que van a ser sustancias, como el nombre lo dice, son sustancias que van a hacer, van a trabajar en el proceso de quimiotaxis, o sea, en el proceso de atracción de células al sitio de la reacción. ¿A quiénes traen? A los monocitos y a los neutrófilos, y son de diferente tipo de sustancias. Entonces, por eso se llaman quimiosinas. Pero entonces, en sí, todas son elaboradas por las células, pero de acuerdo al tipo de función, van a ser quimiosinas cuando son de sustancias quimiotácticas y citocinas cuando van a estimular la producción de otra cosa a otra célula, ¿no? O que se active de otra manera. Entonces, en sí podríamos decir que es la misma función, porque están actuando para disminuir el proceso inflamatorio, pero estas las incluyen más hacia el proceso directamente de inflamación y más a la función específica de monocitos y neutrófilos, atrayéndose al sitio de reacción. Incluso atraen algunos linfocitos B, pero la principal es neutrófilos y monocitos. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Están o no están? Sí, profesora. ¿Sí? Gracias. Entonces, vean, en esta igual tenemos de la célula infectada por lo que ya vimos, lo que en general lleva a la lisis por diferentes mecanismos o alteración de la membrana celular o mecanismos de apoptosis. El chiste es la destrucción de ¿sí? Pero si esto no actúa, por eso es una línea punteada, ¿no? Entramos a la otra. Es decir, bueno, ¿y cuándo voy a traer a la otra? Pues ya es que acabemos con esta, ¿sí? Las células
Ya estamos con estas que son las natural killers y las otras serían las células dendríticas. Ya se las he estado mencionando, les he estado diciendo que están en colaboración con las otras células. Pero bueno, ya en sí, ¿qué son? Se les llama dendríticas porque no pareciera, sino que tiene muchas prolongaciones como si fueran pseudópodos largos o filopodios igual, si fuera una célula igual fagocítica. Entonces, por estas ramificaciones se les llama dendríticas, que son igual que los macrófagos, son fagocíticos profesionales, o sea, son células que se han especializado hacia la fagocitosis. También igual están presentes en los tejidos expuestos, están en nuestra piel, en la nariz, en el pulmón, todo lo largo de todo el tubo digestivo, en urinario, en reproductor. O sea, lo tenemos en todos los lugares en donde hay una mucosa o una exposición hacia el exterior, pero no solamente la piel que nos recubre todo el cuerpo, sino a todos los interiores que son exteriores de nuestro organismo. Igual se producen en la médula ósea, captan, procesan y presentan remanentes del patógeno, por ejemplo, cuando están en los nódulos linfáticos, que los vamos a volver a explicar, los vamos a ver en qué sitio están cuando están en los nódulos linfoides. Presentan péptidos del patógeno, igual a las células T vírgenes, ¿sí? En este caso, ¿se acuerdan de las células T vírgenes? Generando linfocitos T efectores específicos, igual los estimulan. Estas, las células dendríticas, unen la inmunidad innata con la adquirida, que es la que estábamos viendo acá. ¿Quién va a hacer este paso? Está aquí el macrófago, está acá. ¿Quién más lo puede hacer? Pues lo hace la célula dendrítica o el mismo macrófago, perdón, ¿sí? Entonces están estas células, está feliz porque puede, igual como decía otro ejemplo, fagocitar a los microorganismos o restos de estos, ¿sí? Esto podríamos decir que las hace, en este ejemplo, superpoderosas, ¿sí? Y entonces, de esta forma, al expresar el receptor sobre su superficie, estimulan a la célula T virgen, ¿sí? Para que sea una célula T efectora y entonces contribuya a este proceso de eliminar estos microorganismos. Entonces, aquí está lo que estamos empezando a plantear en esta. La inmunidad innata, ¿cómo se une con la inmunidad adaptativa? ¿De qué forma vamos a tener este mecanismo? Por eso esta inmunidad innata desencadena a la inmunidad adaptativa. O sea, en el hecho de que ya se unen las dos, no me fue posible eliminar a los microorganismos y entonces ya te estuve estimulando, ya te estuve avisando, ya hubo células que me ayudaron, pero requiero más acción. Entonces, en esta es recordar lo que ya vimos. Están el patógeno tiene los PAM aquí sobre este lado o están los PAM libres, pueden estar ya como quedamos sobre la superficie del patógeno y sus PAM, que son los que se van a unir, o estos libres aquí. Y puede haber receptores tipo TOL al que se van a unir, ¿sí? Y en igual, o patrones de reconocimiento que están sobre la superficie en donde se va a unir. Entonces son diferentes mecanismos para lo que ya hemos explicado. El chiste es que se van a reconocer y que van a desencadenar lo que ya vimos. Todo el estímulo al interior de los organelos celulares, incluyendo el núcleo, para que se produzcan interleucinas, las principales, la 1, la 6 y la 12, además de muchas otras, pero estas son las que vimos que van a estimular diferentes células específicamente. Manifestar sobre la superficie receptores, en este caso el B7, y el de histocompatibilidad mayor clase 2, y además el péptido que modificó de los PAM que estaban sobre la superficie, que es el que le queda aquí, exactamente. Entonces, eso es lo que va a ser reconocido en la superficie por el receptor de la célula T y se va a unir teniendo el CD28. Si tiene estos dos, entonces va a ser la unión específica de esta célula que estaba tranquila. Se puede decir en reposo, ¿sí? Por eso es que está tranquila, no le están diciendo que haga nada. Pero al momento que todo esto está actuando, entonces se une con esta célula y se activa. Manda la señal de que estas células fueron incapaces de detener la invasión. Ya les decía el ejemplo de los guatemaltecos y hondureños que vienen hacia México y de todos en la frontera con Estados Unidos, ¿no? No ha sido posible detenerlo. Es lo que están diciendo ahorita, ¿no? Ya desplazaron a más de 10,000 marines sobre la frontera, ¿no? Al decir Biden que aceptaba la entrada, pues todos se
fueron, pues ahora resulta que no, ¿no? Pues tampoco puedo recibirlos, entonces ya se reforzó la vigilancia. Pues aquí igual, tranquilamente estaban estos esperando que las células dendríticas, macrófagos, pudieran actuar en esta acción y no lo hacen. Entonces, esta reacción se activa. Y entonces es la que estamos viendo en esta. Este mecanismo no lo logró y entonces viene el estímulo para la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Entonces, en esta, se ve esta célula, cómo están, son diferentes ejemplos que van a estar ustedes a encontrar de cómo están sobre su superficie los receptores, que es el que veíamos B7, pero en otra forma, el histocompatibilidad mayor y el péptido que se está expresando de las bacterias o microorganismos que entraron, y esta unión entre estas dos, ¿sí? ¿Sí? Esta, pues, ya la vimos. Y en este igual, el ejemplo de lo que está pasando en otra imagen, ¿no? Que puede ser, el chiste es importante, es esta presentación, que si entra este antígeno, es procesado dentro de la célula y no se va a expresar todo como tal, sino este pequeño fragmento de todo esto, este pico, ese es lo que va a manifestar sobre su superficie y es lo que va a permitir la unión, ¿sí? Vean que es una imagen más sencilla y la que les expliqué en esta está más compleja, pero aquí se ve todas las moléculas que están facilitando la reacción. Que ya hay más, cada vez se conocen más y se conocen en particular cómo se va dando toda la reacción. Entonces, bueno, ya vimos todo, inmunidad innata, todo lo que pasa, las células implicadas, las células que intervienen, los macrófagos, asesinas naturales, células dendríticas. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Si esto ya está, ¿no? Ya está todo con todos los elementos. Pues vamos en todo esto, ¿sí? Estamos diciendo que el proceso de inflamación no se controla, que produce también la liberación, rompimiento de estas células, principalmente neutrófilos, libera sustancias que estimulan a nivel de hipotálamo la elevación de la temperatura. Y esa elevación de temperatura también hace que se acerquen más células al sitio de reacción y también ese cambio de temperatura afecta de diversa manera a las bacterias. Algunas no resisten este cambio y esa misma temperatura contribuye a su destrucción. Ya vimos cómo es inespecífica, que es el proceso de fagocitosis. Vimos que se requieren los dos tipos de interferones. Hablamos de las citocinas, ¿sí? Estas células natural killer, y solo nos falta el complemento. Ya vimos que este es importante, es un aderezo, es una sustancia que facilita el proceso de adherencia a las células, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar? ¿Sí? Pues entonces, en este está el mecanismo de acción del complemento que les he estado mencionando varias veces, ¿sí? Entonces, los componentes de la inmunidad innata, de esta respuesta de esta inmunidad innata, la mencionan aquí humoral porque son sustancias que están disueltas, pero no se vayan a confundir. Acuérdense que en la humoral es en la producción de anticuerpos, aquí le podemos quitar y solo inmunidad innata, porque no son sustancias elaboradas como tal por las células, ¿no? Sino son estas proteínas que se están activando, ¿sí? Entonces, por eso es todo, les decía la vez pasada, que es una cascada de coagulación, como la cascada de coagulación es igual a la cascada de activación del complemento. Vean, tenemos a los microorganismos, se pueden ser reconocidos por los anticuerpos en la vía clásica o por la vía de lectinas, que son como anticuerpos, pero son proteínas más pequeñas que pueden reconocer al microorganismo y opsonizarlo como el complemento, o sea, aderezarlo para que sea más fácilmente fagocitado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Recuerdan que les decía que del complemento la parte más importante es el C3? ¿Sí? Y entonces es el efector, y este C3 va a transformarse hacia C3b y va a intervenir de C3 a C3b, que son fracciones más pequeñas, y una fracción de esta es la C3a, que va a intervenir en el proceso de inflamación, también opsonizando en este caso a los antígenos, a los microorganismos, o sea, en este caso diferentes microorganismos que actúan como antígenos, para entonces poder ser más fácilmente fagocitados. Por eso dice que C3b es opsonizado y de esa manera puede ser fácilmente fagocitado. Entonces, de esta unión
También el C5, que era proteína que andaba circulando libremente, va a fraccionarse parte de esta, ya no está completa. Vean que en esta la manifiestan así toda esta superficie completa y simplemente lo que hace es tener una pérdida de una fracción. Al perder esta fracción es C3A y al quedar así de esta forma ya es C3B. En este caso también era C5, al perder una parte de esta, entonces es C5A. Y entonces al acomodarse todas sobre la superficie de la célula, este conjunto de proteínas, si recuerdan cuando vimos la formación de los conexones en los complejos de unión, pues haría una función parecida. Al unirse sobre esta forman estos poros, pero no para una salida controlada de material, sino para la salida del contenido de la célula y su destrucción. Por eso menciona que el complemento es un sistema de proteínas constituidas y organizadas de forma secuencial y ordenadas sobre la superficie de la célula blanco, lo que va a producir la lisis o destrucción de esta. ¿Sí? También, veían en la otra imagen, potencia la inflamación y al opsonizar a los microorganismos, yo les decía que es aderezarlos, potencian su fagocitosis y entonces también la lisis celular. Al estar produciéndose también estas, como parte de la respuesta innata, estimulan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, en esta tabla vean todos los que son. Por eso le decía, los más importantes es el C3, el C5, ¿sí? Porque son los que están interviniendo en esta fragmentación, pero vean todos los que se han descubierto y hay más para esto, ¿no? Como principales características. Pero más que nada es para que sepan estos, el principal es el C3, en su transformación y C5. Los otros también como parte de este mecanismo, ¿no? Pero los fundamentales son estos en esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir en el mecanismo en general? Como lo marca esta imagen, pues aquí igual está C3 y C5, ¿sí? Que son los sitios de anclaje. Entonces, como les decía, estos dos, ya fragmentados, C3B y C3D, van a opsonizar al microorganismo, ¿sí? Y entonces, como parte de esto, C5 lo que va a hacer es contribuir al proceso de lisis. Si lo opsonizaron, lo meten al macrófago, al neutrófilo, ¿no? Que es el que está aquí, ¿sí? Entonces, C5 también produce quimosinas, que lo que hace es ser un factor quimiotáctico, y entonces atrae a los neutrófilos al sitio de la reacción, y entonces ser más fácilmente fagocitados porque están opsonizados. Si parte de este proceso están haciendo estas células, también estos fragmentos lo que hacen es contribuir al proceso de lisis, como les explicaba. También hacen que los glóbulos rojos liberen con parte de estos complejos, que es el C3B, y activan a las células B, como ya les decía, hacia la producción de anticuerpos. Y también activan a las células cebadas. ¿Se acuerdan que les mencionaba que son parte de esta respuesta innata? Para que se degranulen. Si se acuerdan de qué cosas hacían los basófilos, en el tejido conjuntivo tenemos a las células cebadas. No son las mismas, son dos líneas celulares diferentes, pero estas también producen sustancias que al degranularse aumentan la respuesta que estamos teniendo en el sitio de la reacción. Entonces, en esta, ¿sí?, se resume lo que les estoy diciendo. Pero para que lo podamos resumir, pues entonces lo que voy a hacer es ponerles un video para que trabajen ustedes. Y si es cierto que me escucharon y me entendieron todo lo que está diciendo, les voy a poner esta. ¿Qué vamos a hacer? A trabajar entre ustedes para que los motive un poco más. Y bueno, si ya me entendieron complemento y demás, lo que quiero es que me hagan un diagrama. Les voy a abrir una ¿cómo se llama? En Classroom, una tarea para que ahí me presenten esta imagen. Y después les voy a pasar otra para que puedan complementarla o si les falta algo. Pero pues ya sería la segunda. Entonces, esta es del complemento. Y ya no la están viendo, ¿verdad? Porque no estoy compartiendo pantalla. ¿O sí la están viendo, perdón? No, profesora. No, ya no, ¿verdad? Y entonces déjenme ver cómo le hago. Sí está.
Esta la tengo que... A ver. Es que mi punto es cuando dejo de compartir pantalla. Ok. Si la tengo en compartir y lo que quiero es que vean el video. ¿Ahí lo están viendo? No, profesora. ¿No? Entonces, compartir la pantalla. Taca, taca, taca. ¿Ahí la ven? Sí, ya se ve. ¿Sí? Si es que no, les digo que me saca y no me deja ponerla donde debe de ser. Ok, entonces a ver si la pueden ver. Entonces, aquí lo que quiero que lo vean, pero los voy a dividir en equipos de 3 para que no lo haga cada quien. Entonces les digo, y me dicen ustedes si faltó de nombrarme a alguien. Entonces, para el equipo 1 es Ávila Abigail, Becerril Valeria y Butrón Karina. ¿Sí? ¿Están los 3? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí. Ese es el equipo 1. Luego el equipo 2 es Flores Alejandra, Flores Sofía, García González Alan, Yabé y Gómez López Alma. Es el equipo 2, ¿sí están? Sí, aquí estoy. Ok. Luego es Hernández García Adriana, Hernández Gutiérrez Ireri y Herrera Rivas Samantha. Ese sería el 3. ¿Sí? ¿Alguien que viva que me diga sí? Sí, maestra. Martínez, Callejas, Diana, Meraz, Juárez, Karina, Itzel y Pansich. Sería el equipo 4. ¿Sí? Luego Pérez Antonio, Pérez Manrique Aranza y Piña Rodríguez sería el equipo 5. ¿Sí están? Sí, profe. Gracias. Kiané Ramírez, Quintero Chávez y Reynoso Muñoz serían el equipo 6. Luego Robles Escamilla, Robles Zárate y Sánchez Labastida, el equipo 7. Y el equipo 8 sería Sánchez Labastida Elizabeth, Saucedo Gamiño Ángel de Jesús. No, perdón. El equipo 7 era Robles Escamilla, Robles Zárate y Sánchez Labastida Elizabeth, ¿sí? Ese es el 7. El 8 es Saucedo. ¿El equipo 7 sí están? ¿Los 3 que les dije? Sí, profesor. Ok. En el equipo 8 sería Saucedo, Gamiño, Toledo, Antonio y Bisuet, Rodrigo. ¿Sí? Sí. Ok. Y me falta Blanca Medina. Ok. A ti sí te tocaría sola. O de todos los que mencioné, ¿sí están los 3? ¿O hay un equipo que solo tenga 2? Bueno, a ver qué es lo que quiero. Que a través del así como están ahorita entre ustedes, se comuniquen y entonces vean el video. Y lo que quiero que hagan es un diagrama entre los 3. En la imagen que les presenté, se las puse resumidas. Y sobre todo se enfoca a C3, C3B, C5 y C5B. Y se ve la imagen de cómo se hace el poro, pero no está con todos los pasos. Entonces, en está todos los pasos. En mi equipo quiero que le hagan les digo el diagrama por los 3 y me los pongan en la publicación para ver que le entiendan. Y ya sobre eso nos seguimos al siguiente y les voy a poner otros videos respetando los equipos que estamos haciendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les pongo el video? ¿Sí o no les pongo el video? Sí, maestra. ¿Sí?
Muchas gracias. En este sistema de que no nos oímos, cómo me recuerda a la caricatura de South Park, no sé si la han visto, en donde está el personaje principal, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero pues igual le dice a la maestra, es que no es de Uy, es de Uy. Y él feliz de la vida, Carmen, tomando sus clases y no haciendo nada. Cuando le dicen que regresan a clases, no, era feliz aquí. Bueno, va el sistema de complemento. En el primer paso, se forman complejos antígeno-anticuerpo. ¿Sí lo están oyendo? La proteína C1 posee la... Más o menos, profe. C1q interactúa con la región FC de las inmunoglobulinas. ¿Le puede regresar, por favor, profesora? Sí. En el primer paso, se forman complejos antígeno-anticuerpo. En el primer paso, se forman complejos antígeno-anticuerpo. La proteína C1 posee la subunidad C1q. C1q interactúa con la región FC de las inmunoglobulinas. Esto provoca una activación de las subunidades C1R y C1S. C1S actúa sobre C4 y C2. Genera C2A y C2B. C4A y C4B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. Al complejo formado por C4B y C2A se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. Si no lo escuchan, de todos modos está escrito. C3A es una anafilatoxina. Difunde hacia el plasma. C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B2A3B. El complejo C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. C5A difunde hacia el plasma. C5B se unirá a la membrana. Luego, C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bilaza lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Sí, profe. Ok, entonces así en el equipo de 3 hagan un diagrama. ¿Cómo son los pasos? Igual ya ven que son rectángulos o demás, entonces ponerlo así, pero entonces ya todo completo, porque en la otra imagen nos faltan todos. Entonces completarlo todo, que es la función de cada una de estas proteínas, que llegan finalmente a, como los enseñé en la otra imagen, a la formación, que se haga este poro, y entonces lo que explico, la liberación de sustancias del interior y la entrada de electrolitos y demás que desbalancean la célula y hacen que estalle, ¿sí? Que sea la lisis celular. Entonces les dejo 15 minutos para que lo puedan hacer, porque vamos a ver más todavía. Entonces son 12:54. A la 1:10 les pregunto de nuevo, aquí estoy, de lo que vayan haciendo
si tienen duda o si quieren algo, me preguntan, por favor. Continúo con ustedes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sale, gracias. ¿Me escucha, maestra? Sí,